Sagitario, bienvenido de nuevo a mi canal Dani Astral Tarot. Muchísimas gracias por estar acá de nuevo conmigo, gracias por tu paciencia. Había tenido muchos inconvenientes personales y no había podido volver a grabar, pero ya estamos acá de nuevo. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para ti, para los que tengan Sagitario en su Sol, Luna, Ascendente o Venus. Si eres un crush watcher, toma esta lectura como si fuera para ti. Vamos a ver, Sagitario, va a empezar con los oráculos, vamos a ver cuál es tu mensaje. Tienes la carta de la biblioteca akáshica. Tienes la carta de establecer la trayectoria. La carta de los deseos concedidos. Saquemos una más. Y el oráculo de los Delfos. Esa carta hace mucho tiempo no me salía. Y la comunidad. Sagitario, tú estás haciendo un trabajo social muy importante. Es como que tú estás dedicando mucho de tu vida a ayudar a otras personas. Tal vez tu trabajo se dedica, no sé, se trata de eso, del servicio, de la ayuda a otros, de ayudar a tus compañeros, a tus amigos, a hacer labores sociales, no sé, trabajas con una ONG, algo así. Estás muy involucrada ahorita en ayudar a la sociedad, en ayudar a la gente, en apoyar a los demás, en invertir tiempo y dinero en ellos, pero lo haces también de una forma muy sincera, muy pura, como que tú estás ahí haciéndolo de una forma muy desinteresada, muy altruista, muy alquimista también. Es como todo lo que estoy tocando florece, todo lo que estoy usando se convierte en oro, todo lo que estoy pudiendo brindarle a la sociedad, a mi gente, a mis amigos, a mi trabajo se está dando y tú estás así como sentado en este trono Sagitario, como viendo desde arriba cómo se da y se consuma todo lo que tú has hecho. Es muy tu trabajo lo que te está dando este reconocimiento y este permitir ayudar a la sociedad. Puede que trabajes, no sé, en atención al público, que sea algo en lo que tú ayudes y la gente te percibe así, como una persona que ayuda, que colabora, que apoya. Esto viene muy de tu pasado. Y tú traes en tu carta natal una energía muy fuerte de ayudar, de soportar a otras personas, de apoyar, de sopesar, de colaborar. Es muy tu energía y estás explotándola al máximo, como que este año entraste en esa energía de voy a ayudar, voy a colaborar, voy a dar, voy a hacer y te has dejado ir como con todo. Te invitan a que establezcas una ruta con lo que quieres hacer. Es decir, que si esto que estás haciendo de ayudar te genera un ingreso y puede ser un trabajo estable, que marques una ruta, que traces un camino y digas voy a hacer esto, este es mi plan, de aquí a tantos años voy a lograr tal cosa, para que puedas tener como una estabilidad y una vista más clara de lo que quieres hacer y hasta dónde podría llegar, porque tienes hartas rutas para dónde coger. Pero sea lo que sea que tú hagas, vas a tener abundancia. Si tú ves acá en la mesa, hay comida, hay flores, hay frutas, atrás se ve el mar, de pronto vas a tener la posibilidad de viajar, de irte a otro país, de irte a otro estado, de irte, no sé, a otro lugar. Pero lo que sea que tú hagas, si esta carta te salió en el centro, te va a generar abundancia. Vas a tener como cierta compensación del universo por lo que estás haciendo, porque tu labor es desinteresada, tu labor es muy honesta, es muy pura. Así que lo que sea que tú hagas, el rumbo que tú tomes te va a llevar hacia el éxito y la abundancia. No solamente económica, sino tú también vas a sentir una gratificación muy grande en tu parte emocional, en tu parte social, en ese destino al que viniste al mundo de ayudar. Vas a estar muy satisfecho, Sagitario, por lo que hagas. Vamos a ver qué más que te invitan las cartas a hacer o qué consejos te dan. Tienes la carta de la soledad y la intensidad. Vamos a ver qué más nos sale. Sagitario, mensaje para Sagitario. ¿Qué más viene para Sagitario? Tienes la carta del despertar y los cambios. La carta de la valentía y la tolerancia. Tenemos dos más. La carta del empoderamiento y de eres único.
Y los viajes, nuevamente aquí viajes y movimiento. Y también te salió, y la otra carta también tenía barco, ambas cartas están así. Y la última con la que te cierras, la muerte y la trascendencia. Van a haber muchísimos cambios en tu vida, Sagitario, cambios muy positivos. Lo único es que cuando tú empiezas a brillar, empiezas a hacer cosas así, muy altruistas, y tienes mucho éxito y mucho reconocimiento, pues empieza a haber cierta soledad. No falta la gente envidiosa, los amigos que eran falsos, amistades que no lo soportan, inclusive familiares que no quieren verte triunfar al grado que estás triunfando, que no quieren verte tener el éxito que estás teniendo. Así que vas a sentir cierta soledad porque va a ser un periodo en el que vas a depurar gente, vas a salir de mucha gente, de decir, yo considero a esta persona como mi amigo, mi amiga, y realmente no lo es, realmente no me apoya, realmente me tienes envidia. Entonces vas a tener que afrontar un poquito esa energía apenas empieces a ver el éxito, pero vas a tener un despertar espiritual. Vas a poder ver más allá de lo que estás viendo, vas a poder seguir tu intuición y decir, este es el camino que quiero tomar, esto es lo que quiero hacer, este trabajo es el que me llena, esta labor que estoy haciendo es la que me gusta. También puede ser algo respecto a las redes sociales. Hoy en día mucha gente quiere, no sé, abrir un canal en YouTube y ayudar a la gente. No sé, también hacer esto de hacer lecturas, algo que te permita ayudar y tener reconocimiento, y ahí vas a tener ese despertar de decir, yo soy bueno, yo puedo hacer esto, yo tenía estas habilidades, estos dones y nunca los usé. Te invitan a que seas muy valiente, a que seas valiente, a que sepas sopesar todos los cambios que vas a tener, algunos obstáculos que se van a presentar con mucha valentía, sin tenerle miedo al cambio, sin tenerle miedo a lo que se venga. Tú puedes controlar ese león con amor, con paz, con sabiduría, con sapiencia, sin necesidad de ir en contra de lo que te está pasando, de luchar contra lo que te está ocurriendo, sino déjate llevar, Sagitario, déjate ir, porque las cosas se te van a dar. O sea, vas a estar sentada o sentado así en tu trono con todo el poder, como empoderado, empoderada, diciendo, yo lo logré, yo pude, yo tengo el reconocimiento, yo soy y yo voy a hacer. Y vienen los viajes. O sea, sí o sí tú vas a viajar. Sí o sí tú te vas a mover, vas a estar en algún lado donde te va a llevar lejos. Acá pues te sale la Torre Eiffel. Depende de donde tú quieras moverte. Tienes hartas cartas de viaje y de movimiento. Puede que este trabajo o esto que estás haciendo te mueva, te ayude a cambiar de lugar, de energía, de zona. Y tienes la carta de la muerte. Es una trascendencia, tú vas a pasar a otro nivel, a otro punto de vida, a otra expectativa, a un lugar más allá, donde tú vas a ser muy exitoso, muy reconocido. Es como otra vida, otro momento, un trascender espiritual. Discúlpame el ruido si se escucha afuera, pero están pasando haciendo ruido. Es como esa muerte cuando tú la tienes, es como cuando la gente dice, tengo un despertar espiritual, es decir, mi vida pasada se acabó, se quedó atrás y arranca una vida nueva. La carta de la muerte no es una carta negativa, al contrario, es una carta muy positiva, donde te invita a decir, voy a cambiar, voy a hacer cosas nuevas, voy a tener una nueva vida, voy a tener un nuevo futuro. Se acabó el antiguo Sagitario y llega un Sagitario nuevo. Algo así, es como un momento para tu vida donde vas a renacer, donde va a salir lo que faltaba que mostraras de ti. Vamos a ver qué nos dicen los ángeles y los arcángeles. Tienes la carta del mago. Vamos a ver. La carta de la emperatriz. O sea, creo que ya le había salido a alguien. La carta del arcángel Gabriel. Y déjame sacar una más. El arcángel Miguel. Bueno, antes de que se me olvide, te digo, búscate en lo espiritual el número 5. ¿Qué significa el número 5? El espiritual, búscalo en internet, en Google, y te va a dar un mensaje adicional a la lectura. Letras que resuenen contigo, que sean importantes para ti. Tienes la letra B, la M, la E, la V. La V la tienes varias veces, la D y la S. Vamos a ver cuál es el mensaje de los arcángeles. Y tienes al arcángel Raziel, que dice, tú puedes manifestar la vida que tú quieras. Lo que tú necesites va a aparecer mágicamente en tu vida. Como que es el comienzo de tu éxito.
y tienes esas luces del mago, como que todo está en tus manos, como que eres una persona muy mágica, muy poderosa, como que vas a poder llegar a hacer todo lo que quieres y las cosas se te van a dar así como por obra y magia. Por eso es que te digo que se puede despertar muchas envidias, pero pues ahí vas a conocer a quién tener a tu lado y a quién no, pero viene mucho éxito para ti. Tienes la carta de la emperatriz que nos dice como que es tiempo de actuar y llevar a cabo todos tus planes. Tu creatividad va a ser como tu recompensa. Vas a tener lujos y abundancia de recursos por montones. Es una carta muy bonita, es una carta que te va a dar mucha energía, mucha fuerza. Tienes al arcángel Gabriel que te dice, felicitaciones, tú has hecho un excelente trabajo. Es tiempo de moverte a un siguiente proyecto. Recompensas, becas y promociones vienen para ti. Es muy lo que estamos diciendo, como que lo que tú ya hiciste, lo que tú ya viviste, lo que has hecho como de esa forma desinteresada te va a dar tu recompensa y tal vez esto significa que es por eso que te llega ese viaje y ese cambio. Es una compensación divina a todo lo que tú ya has hecho, a todo lo que tú ya has venido trabajando. Y tu última carta de los ángeles y los arcángeles es del arcángel Miguel y dice, mira, dice un nuevo, como un emocionante cambio, no, cambio no, challenge, como que algo emocionante y como retador, una nueva experiencia que te va a retar, viene hacia ti. Y tú tienes lo que se necesita para que seas exitoso, pero ten mucho cuidado, revisa los contratos y los documentos que tienes que firmar con mucho cuidado. Es como que va a venir para ti un nuevo proyecto, un nuevo camino, una nueva enseñanza, un nuevo algo. Vienen cosas muy importantes para tu vida, pero no te olvides de tener mucho cuidado salió otra carta, en firmarlo, en lo que tú vayas a firmar, en leer muy bien qué es lo que vas a firmar, en leer qué es lo que te están dando. No firmes contratos ni documentos sin haber leído al 100%. Vamos a sacar con este tarot del amor, este oráculo del amor, qué mensaje viene para ti. Ya salió la primera carta. ¿Qué mensaje te quiere decir esa persona especial? Tu segunda carta, qué pena el ruido afuera, pero ni modo, no puedo parar el video, no voy a parar la energía porque está muy intensa. Y hay un señor pasando justo enfrente de mi casa. Y esta es tu cuarta carta. Te digo, está muy intenso también la parte emocional. Tu primera carta dice como enfocado en el dinero. Tu persona te dice en este momento, yo estoy enfocada en mi carrera, en mis finanzas y mi prioridad principal es mi estabilidad financiera. O sea, esta persona está totalmente enfocada en el dinero y en lo que quiere hacer. Pero al mismo tiempo te mira, te observa, te contempla. Es como, no es que no te quiera, sino que tiene pues una prioridad en este momento. Y de todos modos te pregunta, ¿es verdad? Como que te dice, escuché que estás saliendo con alguien más. ¿Es verdad? Por favor, dime que esto no es cierto. O sea, si bien no se ha enfocado 100% en ti, también le pesa y le angustia el hecho de perderte, el hecho de que estés saliendo con alguien más, el hecho de que se vayan a dejar, que las cosas no vayan a funcionar. Y te dice, yo estoy soltero o soltera. Te dice, yo estoy soltera en este momento. Yo no estoy como amarrado o atado a nadie, pero tampoco estoy buscando por tener una relación ya mismo. Es como que en este momento no. Como que te quiere cerca, quiere ver qué pasa, quiere ver qué evoluciona, está más enfocada en su dinero, pero tampoco quiere que te vayas con nadie. Ni hacen ni dejan hacer, dicen acá. Y la última carta es almas gemelas. Te dice, o sea, esa persona lo reconoce y lo sabe, Sagitario, te dice, tú eres mi alma gemela. Y esto está como escrito en las estrellas, tiene que estar escrito en las estrellas, porque definitivamente tú tienes que ser mi destino y nosotros como que estamos destinados a estar juntos o a pertenecernos el uno al otro. Muy intenso, muy interesante. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot. A ver qué más nos comenta, qué más nos dice. Saltó una carta. 3 de bastos. Esta carta sí que me ha salido hoy en las lecturas.
Mucha gente está separada, mucha gente tiene su alma gemela en otro lado, hay distancia física o los viajes, y en tu caso las dos. Tienes el 8 de oros. Vamos a ver qué más viene para ti, Sagitario. 5 de bastos. 2 de oro, 2 de bastos. Muchos bastos acá. Y mucho oro. El 4 de oro, saquemos dos más. La rueda de la fortuna. Y en la base de la baraja tienes el 3 de copas. Paremos ahí. Te digo, Sagitario, hay distancia entre ustedes, hay separación, no están como tal en una relación. Yo pienso que es más alguien con quien tú estás saliendo, con que quisieras tener algo, como que se conocen, como que conectaron, como que sí, pero están distanciados o viven en ciudades distintas, en países distintos, o están distanciados y no se hablan desde hace rato. Esa persona está 100% enfocada en su dinero, o sea, en eso sí no te está mintiendo, está súper enfocada en el dinero. Esa persona tiene como un algo igual que tú que está esperando que totee. Es como un plan que trae una expectativa, una promoción, un ascenso, un algo que no le ha dicho a nadie, pero que está esperando que eso se vaya a dar. El problema es que hay mucho conflicto alrededor. Está difícil que logren estar juntos rápido o que la relación se desenvuelva con mucha facilidad porque hay mucho conflicto, hay mucha energía externa que no les ayuda a que puedan estar juntos, ya que los dos están pensando más es en el dinero, en lo económico, en triunfar, en qué hacer, y hay una energía muy de tengo dos caminos. O sigo con lo que quiero hacer o sigo con la persona que me gusta o con la persona que está. Es como que en este momento no pueden estar las dos cosas juntas. Es como que para ustedes, para los dos, es o tengo una relación o me enfoco en mi trabajo, las dos no quiero. Pero ninguno de los dos se suelta, ¿me explico? Es como a pesar de que estemos lejos, a pesar de que haya distancia, a pesar de que estemos enfocados en el dinero, yo te estoy contemplando, te estoy vigilando desde aquí, estoy asegurándome que igual no estés con nadie, de que no me olvides, de que ahí estés. Pero no te preocupes que más adelante las cosas se van a dar. O sea, tienen la fuerza para que lleguen a estar juntos más adelante. Tal vez en este momento ustedes necesitan empezar como amigos, tener una amistad, salir, verse, apoyarse el uno al otro, apoyarse en sus amistades, salir, conocerse. Y más adelante las cosas van a poder encajar. Es como están hasta ahora conociéndose y tal vez conociste a la persona que es, a la persona indicada, pero el tiempo de Dios es divino o de la deidad en la que creas. Y en este momento no está todo perfectamente cuadrado para que inicien una relación, sino hay que arreglar primero toda su parte personal, su parte económica, su parte de ustedes como individuos para que luego lleguen a estar juntos. Así que todavía se demora un poquito, ten paciencia, Sagitario. Ven, te digo con qué signos puedes estar lidiando, con un Aries o un Leo muy fuerte acá, un Capricornio, puede ser un Libra, un Piscis, un Cáncer. Y pues bueno, Sagitario, eso es todo por hoy. Espero que la lectura te haya gustado, que te identifiques. Déjame saber en los comentarios si es así. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y nos vemos en una próxima lectura.